¡Atención! Que va a empezar el Gran Premio de Qatar. Mira, todos los coches están corriendo la clasificación y la clasificación sprint y la sprint, porque es que como no lo junte todo en uno, no me da tiempo a hacer el vídeo. ¡Hala! ¡Qué poquísima vergüenza que tiene Piastri, que se ha construido un muro y así Leclerc ni con el berrufo consigue adelantarle! ¡Eso no se vale! ¡No! Que Checo se quedó durmiendo en Las Vegas y aunque el semáforo de Qatar se ha puesto en verde, el pobrecito no se despierta. ¡Menuda desgracia que es esta! ¡Y wow! ¡Menuda victoria de Norris! Bueno, de Piastri, de Norris. Yo no sé quién ha ganado la sprint, pero bueno, de McLaren. Uno de ellos ha ganado. No sé quién ha sido, pero uno de ellos ha ganado esta sprint. Pero bueno, ¿qué hace Lawson? Que le está echando la bronca al pobrecito de Magic Alonso. Y eso que él no ha hecho absolutamente nada. ¡Qué trampuchero que eres, Lawson! Y mientras vemos como Max Verstappen consigue la pole. Pero no sé yo, porque como no es un piloto inglés, la FIA le quita esa pole, porque como no tengas la bandera de Reino Unido, no puedes hacer la pole ni la victoria. Tienes que ser un piloto inglés. Por lo que la mini rueda de la pole para Russell, la mini rueda por ganar la sprint para Piastri, aunque debería ser para Norris, y los dos mini pedales de freno, uno para Ocon y otro para Checo. Pero bueno, que hoy ya es el día de la carrera de verdad. Vemos que ya es la hora y todos los pilotos se han puesto bien puestecitos en su posición de la parrilla, por lo que levanta la palanca, que esto ya arranca. 3, 2, 1 y arranca la carrera. Vamos, Magic, tú puedes. Pero bueno, qué poquísima vergüenza que tiene Ocon, que se está llevando por delante al pobrecito de Colapinto. Menuda desgracia que es esta. Eso no se vale. Y encima Stroll se lleva por delante al pobrecito de Albon. Menuda desgracia de carrera para los Williams. Y atención, ojo, cuidado, que en Ferrari se están preparando para que Carlos haga su parada en boxes. No, que era un teatrillo de Ferrari, que Carlos sigue todo para adelante y no para en boxes. Ole tú, Carlos. Y wow, menuda velocidad que tiene ala, que está perdiendo piezas Albon, está quedándose su coche desmontado entero. Madre mía, menuda locura que es esta. Menudo peligro que es ese, que el retrovisor de Albon se ha quedado en mitad de la pista. Hay que tener mucho cuidadito con él. Y los de Ferrari se vuelven a preparar para que Carlos entre a hacer su parada. Y no, era otro teatrillo de los de Ferrari. Carlos sigue todo pa'lante. Y madre mía, menudos trompos buenos que están haciendo Checo y Lawson. ¡Qué maravilla! Menuda perfección de conducción que tienen estos chavales. Mira, Bottas se ha bajado de su coche para mirarse en el retrovisor, para verse el culazo que tiene. Necesita verse ese culo. Es que madre mía, tremendo bullate que me trae el Bottas, Dios santo. ¡Y no! Que el espejo retrovisor no ha aguantado tanta sabrosura y se ha roto en 1000 pedazos. Por lo que tiene que salir bandera amarilla en el circuito. ¿Y qué hace Norris? Que aprovecha la bandera amarilla para meter una carrera sin igual. Está corriendo ahora más que en toda la carrera. ¡Eso no se vale, Norris!
Por lo que, como es lógico, penalizan a Norris con pasar a box y luego hacer un montón de horas dentro. Así que míralo, tiene que entrar a box para hacer todas esas horas. Por trampuchero, por correr más de la cuenta. Eso no se vale. Pero bueno, que la carrera sigue y menudo carrerón que está haciendo Carlos y Hamilton. ¡Oh! Madre mía, menuda desgracia que es esta, que han pisado los cristales y han reventado sus neumáticos. Así que tiene que salir el Safety Car, el coche más bonito del mundo. Y los que decís que el Multipla es feo, esperaros unos años, que lo mismo se decía de los DeLorean. Y mira, Magic Alonso está limpiando todos los cristales de la pista para dejarla bien limpita. ¡Qué grande eres, Magic! ¡Y no! Que ahora que Carlos necesita entrar a boxes por el neumático pinchado, sus mecánicos se están echando una siesta con todos los teatros que han hecho antes y ahora están durmiendo. Menuda desgracia que es esta. En fin, lancemos el mega ruletón a ver si soluciona todo este caos y... ¡Hala! Pero si gana el Safety Car, ha ganado el Safety Car esta carrera. Menuda maravilla, si es que lo estoy diciendo, mira qué coche tan precioso y encima el ganador de esta carrera. Por lo que vemos en el podio inverso a un montonazo de pilotos tocándole el himno a el ganador. Pero bueno, ¿quién ha ganado? No sé quién ha ganado, porque claro, ¿quién está conduciendo el Safety Car? ¿Quién es el ganador de esta carrera? ¡Hala! Pero si es Magic Alonso el que conduce el Safety Car. ¡Qué grande que eres, Magic! Estaba seguro de que ibas a ganar esta carrera. Por lo que vemos en el podio a Magic Alonso y atención a Guan Yu Zhou, que como ha entrado a los puntos, eso se merece la victoria también. Así que venga, para arriba del podio. Los dos habéis ganado esta carrera. ¡Qué grande que eres, Magic! Estoy seguro de que vas a ganar este mundial. Este y todos. Guan Yu Zhou no, pero bueno, has ganado unos puntos. Y bueno, antes de acabar, quiero dar las gracias a todos mis Patreons. De verdad que muchísimas gracias por vuestro apoyo. También a toda la gente que os estáis suscribiendo, que sois un montón. Muchísimas gracias. Y si queréis apoyarme, podéis poner vuestra foto en la grada o tener una camiseta tan chula como esta entrando a really3d.net. También me podéis apoyar a través de PayPal o Bitcoin, que me han donado unos 140 euros en Bitcoin. Menuda locura que es esta. Muchísimas gracias. A ver si llegamos a 7 millones de euros, por ejemplo. Ah, bueno, que no se me ha olvidado. Max Verstappen a la cárcel, como debe ser. Que ya te creías que se me había olvidado, ¿eh? Pero no.